vamos a modelar y bueno, plasmar el dimensionamiento de este alcantarillado sanitario en EPASWIM. Si bien EPASWIM no te diseña, pero puedes modelar o analizar en todo caso. Entonces, lo que yo obtuve de mi dimensionamiento son pendientes, diámetros y también profundidades de excavación, ¿no? La forma en la que voy a llevar al EPASWIM es a través de cámaras de inspección o generalmente lo llaman buzones. El EPASWIM me lo considera como nodos o como uniones. Entonces, voy a llevarlo por medio de uniones con la planilla glc exports barra baja swim. Esta planilla me pide tres secciones, entonces vamos a conocer las tres secciones, ¿no? La primera sección hace referencia a las cotas soleras y a las profundidades máximas. Y bueno, a la cámara de la que estemos tratando. Si bien yo diseñé con mi planilla, lo que voy a obtener es esta parte de acá, profundidades de excavación y cotas soleras. Entonces yo debo hacer un resumen de las cámaras con sus cotas soleras, pero estas cotas soleras deben estar condicionadas a la profundidad máxima que me hayan dado el dimensionamiento de los colectores. Recordemos que para poder dar la profundidad de esta cámara de inspección, debo diseñar este colector y este colector, y el que me dé la mayor profundidad de excavación al final de estos dos colectores, pues va a ser la profundidad de excavación de mi cámara de inspección acá al final. Es decir, lo que yo busco de esto y esto son cotas soleras, ¿no? Y la cota solera más profunda o la que me considere una profundidad de excavación mayor es la que voy a condicionar a mi cámara de inspección, ¿no? Y así pues se hace cuando tengo más de una entrada a mi cámara de inspección, ¿no? Diseño estos dos colectores y la profundidad máxima, bueno, la cota solera que me genera una profundidad máxima al final de mi tramo, pues va a ser la, la profundidad de excavación de mi cámara de inspección para el análisis, por si acaso no para el análisis, simplemente para el análisis hidráulico. Entonces, en este caso, seguramente de estos dos colectores, la mayor profundidad que me dio es 2,55. Entonces, debo buscar estos datos, ¿no? Estos datos y plasmar en un resumen de esta manera. Seguramente un colector no llega al mismo nivel. ¿Por qué? Porque tienen diferentes pendientes, tienen diferentes criterios para poder diseñar. Entonces, alguno de estos dos colectores podría haberse considerado con una cámara de caída o un desnivel a la entrada, ¿no? En este caso, solamente nos interesa a nosotros la profundidad máxima de excavación, ¿no? La profundidad máxima de excavación para mi cámara de inspección. Entonces, la profundidad máxima de excavación y pues a partir de la profundidad máxima de excavación busco su cota solera, ¿no? La cota solera básicamente de la profundidad máxima de excavación para mi resumen de nodos, ¿no? En todo caso, esto va a ser lo que voy a llevar a mi planilla para poder exportar. Cámaras de inspección, los nombres de las cámaras, las cotas soleras de las cámaras de inspección, ¿no? Y estas cotas soleras deben ser las referidas a las profundidades de excavación máximas, ¿no? Las profundidades de excavación máximas. Todo lo demás lo dejas como cero y pues simplemente arrastras. Si la siguiente sección me pide caudales y estos caudales, bueno, se van a tener que incluir a los caudales que te pide en tiempo seco y básicamente el valor medio. Ah, si yo quisiese asignar aquí caudales, y lo que yo básicamente estoy tratando de decir es que si yo pongo 1,5 acá, estoy en unidades de litros por segundo, estoy asignando 1,5 litros por segundo a la cámara número 54 y básicamente esta es la cámara 54. Es decir, que tengo un caudal entrante a esta cámara 1,5 litros por segundo y pues esos 1,5 van a transitar por esta tubería, ¿no? Y si yo asigno así caudales a los diferentes tramos, pues esos caudales por continuidad el EPASMI me lo va a transitar por todas las tuberías y pues llegar hasta el final, ¿no? Para esta simulación no se va a considerar esto. ¿Por qué? Porque yo quiero que transiten caudales de diseño y generalmente los caudales de diseño no cumplen
con continuidad. Es decir, que si mi caudal acumulado en mi tubería, bueno, en el tramo, no cumple con el caudal mínimo que el reglamento me exige, que es 1.5, el caudal de diseño directamente va a ser 1.5 litros por segundo. Entonces, de alguna u otra forma, no cumple con continuidad y lo que yo debo considerar son los caudales de diseño. Entonces, para este tipo de modelación, no voy a considerar caudales entrantes. Podrías dejarlo como cero todo esto, o si quieres, puedes considerar de esta manera. Yo lo voy a eliminar todo esto y no voy a considerar. Si quisieses considerar, simplemente pones un numerito acá y pues ese numerito automáticamente se te va a incluir a la cámara a la que estés básicamente asignando, ¿no? Yo tal vez podría poner como un valor para que se pueda observar dónde va a entrar este valorcito, podría poner 1.5. Y en el iPasswing me lo va a poner 1.5 en el valor medio en tiempo seco. Vamos a ver dónde se ha asignado este 1.5. De alguna u otra forma tengo que eliminar este 1.5. ¿Por qué? Porque yo debo transitar un caudal de diseño, básicamente. Vamos a ver cómo se podría hacer eso en iPasswing, pero es la misma lógica que se hacía cuando se trataba de modelar redes de instalaciones domiciliares en edificios. Entonces, vamos a hacer eso y eso corresponde a la sección número 2. En este tipo de modelación lo puedes dejar en blanco o puedes poner un valor si quieres, ¿no? Yo voy a dejar un valor solamente a demostración. Finalmente te van a pedir las coordenadas en X y Y de las cámaras. Simplemente lo sacas del AutoCAD o del ArcGIS, te vas a la cámara, buscas dónde está ubicado esta cámara y pues copias la coordenada en X y la coordenada en Y. Simplemente esto lo copias y lo pegas a esta parte final para tener todas las cotas, las coordenadas básicamente en X y Y de las cámaras de inspección. Todo acá es cámara de inspección. No estamos incluyendo tuberías, simplemente cámaras de inspección. Entonces, una vez adicionado todos los datos que necesita el EPASWIM, bueno, del que necesita aquí la planilla, pues me voy acá a la parte superior y que me dice GLC seleccionar para INP y selecciono esta parte. Lo primero que me va a pedir es un rango de cámaras de inspección. Básicamente es la primera sección, desde nombre hasta área de inundación y pues todas las cámaras que necesite. Le doy a aceptar y ya está. La segunda sección, pues en este caso solamente tengo una filita, simplemente selecciono esto. Si yo tuviese más datos, pues solamente selecciono todos los datos que tenga. En este caso solamente estoy poniendo este valor por motivos demostrativos nada más. Aceptar y finalmente las coordenadas y selecciono las coordenadas desde nudos hasta la columna que me dice Y y simplemente selecciono todas las coordenadas. Aceptar y finalmente me va a pedir dónde quiera guardar. Yo puedo guardar en esta carpeta de trabajo y debo tener mucho cuidado de que no tenga un archivo con este mismo nombre. Si tengo un archivo con este mismo nombre, pues me lo va a sobreescribir. Automáticamente la extensión que me menciona es .inp, que es la extensión que me puede fácilmente abrir el ePasswing. Doy a guardar. Archivo creado exitosamente. Simplemente le doy a aceptar y ya tengo mi archivo para poder importarlo al ePasswing. Dentro del ePasswing yo voy a utilizar en este caso la versión 5.2. Me da una pantalla de bienvenida. Cierro, me voy a la parte de File y luego a Open. En este caso puedo abrir mi proyecto que era glc/export.inp. En abrir me va automáticamente a traer los nudos que yo traje. Y si se dan cuenta, la distribución es prácticamente la misma que tuve acá, bueno, en mi trazado en AutoCAD. Y en el ePasswing, pues básicamente ya está georreferenciado. Tal vez no se ve muy bien. Voy a agrandar los nudos simplemente haciendo clic derecho aquí o anticlic me voy a opciones y en opciones me voy a la parte de nodos y en nodos le digo que a grandes, bueno, que el tamaño sea un poco más grande, tal vez un número 7. El máximo de estos es 9, entonces podría darle tal vez un 7 que lo veo bastante bien. Y algo más que quisiera adicionar es el nombre del nudo. Para eso me voy aquí a la parte al marcador de anotaciones y en esta parte habilito la opción de valores, bueno, identificativos de los nodos, el nombre del nodo.
tal vez agrandar un poquito más esto a 12, el tamaño del texto, porque lo que me va a mandar es el nombre del nodo. Si le doy a OK, en este caso ya me ha agrandado el nodito y me ha puesto el nombre que tiene, bueno, el nombre que corresponde. Y básicamente son los mismos nombres que yo adicioné en mi planilla glc barra baja export barra baja swim. En este caso son todos estos nodos, ¿no? Y tengo estas coordenadas, en estas coordenadas básicamente. Entonces, esto está realmente georreferenciado. Podría revisar primeramente esta cota solera y esta profundidad máxima que de la cámara básicamente 54. Me voy para eso a la cámara 54, que es esta, doble clic y aquí me va a mostrar el, el invert elevation. En este caso, esta es la cota solera y me dice que es 2558,05. Es este valor que tengo acá, ¿no? La profundidad de excavación máxima en este caso es 1,45 y es lo que tengo acá, 1,45. Y cuando yo, bueno, puse un caudal acá en la cámara 54, un caudal entrante de 1,5, automáticamente me ha habilitado, bueno, me ha dicho que tengo entradas de caudal en esta parte, está como yes, en este caso puntos suspensivos. Me voy a la parte al marcador número 2, dry weather. Me voy aquí al valor medio o average value y en este caso está con 1,5 de valorcito. Si estoy en unidades de litros por segundo, básicamente esto está 1,5 litros por segundo. ¿No ve? Entonces, son básicamente estos 1,5 que yo adicioné al inicio, ¿no? Solamente era para fines demostrativos. Voy a eliminar este caudal entrante porque tal vez no es el caudal de diseño y le doy a OK. Solamente era para fines demostrativos. Tranquilamente podría haber eliminado esto y simplemente no haber llevado acá en mi archivo INP. Lo primero que me pedía nuevamente era esto y en esta parte pues simplemente podría haber seleccionado solamente todo esto en blanco. Siempre selecciona algo en blanco, ¿no? Así recién me va a aceptar esto de acá. Le doy a cancelar para cancelar la operación y simplemente voy a ir regresar a mi archivo INP. No tengo ningún caudal entrante en los nodos, ¿no? Porque recientemente eliminé el caudal entrante que tenía en el nodo 54, ¿no? Y simplemente todos estos están en blanco. Entonces, antes de hacer cualquier operación y cualquier trazado de algún colector, voy a primero modificar las propiedades por defecto. Entonces, para eso me voy aquí al marcador número 4, que es Project, y en este caso me voy a Defaults. Y para esto me voy al marcador número 3, que son nodos y líneas. En este caso estamos tratando de conductos. Lo que me interesa a mí aquí no es la longitud que me va a trazar la longitud con las que me va a trazar las tuberías. ¿Por qué? Porque yo voy a habilitar mi opción de longitudes automáticas. Esto porque tengo mis nodos georreferenciados y automáticamente mis tuberías van a tener la longitud real en todo caso. La geometría del conducto, me voy a los puntos suspensivos y aquí obviamente como estoy tratando de alcantarillados mm, sanitarios va a ser de tipo circular y debería revisar aquí cuál es el diámetro que más se repite. En este caso el diámetro que más se repite es 150 milímetros y se debería asignarlo acá en metros 0,15. Si tuviese algún diámetro que no sea 1,150 milímetros, pues simplemente lo cambio en las opciones, bueno, en las propiedades de cada tubería. Eso va a ser al momento de dibujar o trazar las tuberías. Pero en este caso asigno aquí el valor que más se repite. En este caso 150 milímetros y en metros 0,15 metros. Ok, y ya tengo eh, mi geometría de los conductos, ¿no? Todos los conductos que dibuje a partir de ahora pues me van a trazar con ese diámetro y con esta geometría circular a tubo parcialmente lleno, ¿no? Que es lo que mencioné acá. Entonces, la rugosidad del conducto va a ser 0,013 simplemente porque la norma me dice que y se recomienda para este tipo de alcantarillados sanitarios porque en las paredes de la tubería se forma una película biológica y el valor para Manning es de 0,013. Las unidades van a ser litros por segundo. En este caso simplemente no utilizamos elevation, sino es que utilizamos depth.
Vamos a utilizar el método Static Flow. ¿Por qué? Porque yo diseñé mis tuberías o los diámetros en análisis permanente, ¿no? Entonces, en este caso no vamos a utilizar onda cinemática ni onda dinámica, simplemente Static Flow en régimen, bueno, básicamente el régimen permanente o estático. No quisiese que trabajemos a tuberías a presión, en este caso es indistinto si manejo uno u otro, no voy a, bueno, según este diseño, pues no estoy trabajando a presión básicamente. Esto es muy útil cuando quiera trabajar con la onda dinámica, básicamente, ¿no? En esta parte de acá. Entonces, simplemente Steady Flow y aquí no es indistinto cuál maneje, pues generalmente utilizamos para tuberías a presión Darcy Weisbach o simplemente Hansen Williams, que es la más conocida, ¿no? Nuevamente, esto es indistinto para mí, para este caso, porque estoy manejando una modelación bastante básica y sencilla. Simplemente eso, podría guardar estas propiedades por defecto, pero yo no lo voy a hacer porque tengo algunos proyectos que no manejo de esta manera. Le doy a OK y simplemente ya tengo las propiedades para de todas las tuberías que las trace a futuro. Van a tener la rugosidad que puse y los diámetros y geometría básicamente. Antes de trazar voy a habilitar esta parte de longitudes automáticas y le doy a habilitar. Una vez habilitado, ¿no? Voy a recién trazar mis tuberías. Para eso me voy a la parte de elementos y en los elementos busco lo que es conducto y voy a adicionar un conducto. No es la parte de acá con esta simbología. Entonces trazo las tuberías en sentido, bueno, en el sentido en el que van el flujo. Debo revisar en este caso los sentidos de flujo y según esto pues trazar mis conductos. Entonces sé que el conducto acá empieza por acá y termina en la cámara 114. Luego empieza de acá y termina en esta cámara. De aquí acá y pues simplemente sigo las direcciones de flujo con las que he diseñado mi alcantarillado sanitario. Ya tengo todas mis tuberías, podría revisar alguna, me voy para eso a la flecha y pues doble clic en cualquier tubería y me va a mostrar las propiedades. La, la forma simplemente es una circular y es una tubería que trabaja básicamente mm, a superficie libre, a tubo parcialmente lleno. En este caso, max depth simplemente hace referencia a la máxima profundidad y si estamos hablando de tuberías hace referencia al diámetro, en este caso punto 15, que son 150 milímetros, que es lo que asigné preferentemente. La longitud automáticamente me lo ha calculado porque yo habilité anteriormente las longitudes automáticas, en este caso 115,58 metros. Rugosidad es 0.013 y pues simplemente esto es lo que me interesa en este tipo de modelación. En esta parte puedes adicionar el desnivel en la entrada y salida de las tuberías, pero en esta modelación no voy a considerar cámaras o bueno, estructuras de caída eh, o desniveles en la entrada, simplemente voy a considerar que estas dos tuberías van a llegar al mismo nivel a esta cámara. Obviamente tendría que diseñarlo de tal manera que no tenga, que cumpla con la fuerza atractiva. Entonces, alguna de estas dos tuberías podría haber trabajado o podría haber tenido alguna estructura de caída en la parte inferior o tal vez simplemente un empalme al desnivel, pero en este caso, solamente por fines académicos, bueno, para fines demostrativos, esta planilla está diseñada de tal manera que no tiene estructuras de caída y eso a qué se refiere, simplemente que la tubería, bueno, estas dos tuberías entrantes, ¿no? En este caso, tomemos como ejemplo de esta y esta, estas dos tuberías entrantes llegan al mismo nivel a esta cámara, cumpliendo básicamente la pendiente mínima y si cumplen pendiente mínima, también cumplen la fuerza atractiva, ¿no? Entonces, simplemente con esa consideración, en el EPASWIM puedes adicionar desniveles en la entrada y salida, pero no lo voy a poner en este caso. ¿Por qué? Porque no estoy trabajando con estructuras de caída ni desniveles, ¿no? Simplemente para hacerlo un poco más corto esta modelación. En próximos videos se va a poder tratar a más detalle estos otros parámetros que tengo acá, pero simplemente si no voy a considerar cámaras de caída, bueno, estructuras de caída, hago referencia a que estas dos tuberías van a caer al mismo nivel a esta cámara, ¿no?
Entonces cierro simplemente eso y esos son los parámetros más importantes que voy a tener en todas mis cámaras, ¿no? Bueno, en todas mis tuberías. Con esto ya lo tengo todo preparado y listo para poder modelar. Lo único que me faltaría es pues asignar salidas y siempre debo asignar salidas en las modelaciones de NepaSwim. En este caso las salidas se pueden graficar con el elemento, es un triángulo básicamente invertido, que es un outfall. Puedo graficar esta salida o drenaje, que nuevamente es un elemento, un triángulo invertido. Puedo poner en la parte final, que es este de acá, y esto me va a simbolizar, en este caso, como estoy tratando de alcantarillados sanitarios, simplemente una salida o simplemente tal vez un interceptor o emisario si se tratase. Voy a unir mi red con un conducto desde acá hasta acá y simplemente voy a darle las propiedades. En este caso voy a agrandar un poquito más esto con la lupita, simplemente esta parte de acá. Voy a el conducto pues básicamente ya tiene diámetro, ya tiene longitud y bueno, tiene rugosidad. En realidad no me interesa nada de lo que tenga que ver con este conducto. ¿Por qué? Porque simplemente yo voy a revisar los conductos que tengo acá en la parte superior. Este conducto simplemente es para transitar este caudal hacia la salida. La salida obviamente tiene que tener una elevación, un invert elevation. En este caso está con cero, su cota solera está con cero, entonces podría tal vez copiar la cota solera que tengo de la cámara anterior, clic derecho, copiar y voy a pegar aquí en la parte de Invert Elevation, le doy a pegar. Para poder transitar en todo caso, el caudal debería darle un poquito más de pendiente. Es decir, que este sea un poco, la cuota solera o Invert Elevation en la salida, en el outfall, debería ser un poco menor a la cuota solera de esta. Entonces, ahorita está con 48, le voy a dar a 40 y le doy a OK. Y ya está, ya tiene un poco de desnivel para poder transitar el caudal. Y en este sentido, pues ya le asigné una cuota solera o una invert elevation. Y en realidad, lo que el EPA Swing realmente me pide para poder trabajar son invert elevation o simplemente cotas soleras. No es muy importante lo que es las profundidades de excavación, en este caso max depth. Una vez hecho eso, pues simplemente me queda asignar caudales a mis nodos de tal manera que por estas tuberías pasen caudales o transiten caudales de diseño. Ahí es donde vamos a tener mucho cuidado y vamos a comenzar con el primer tramo. El tramo 54 a la 114, que viene a ser este de acá. 54 a la 114 es este de acá, esta tubería que viene a ser denotada como conducto número uno. Este conducto uno debe poder llevar, o bueno, según mi diseño, está transitando un caudal de 1.5 litros por segundo. 1.5 litros por segundo. Entonces, si yo quiero que por este conducto transite un caudal de 1.5 litros por segundo, debo asignar a mi cámara de inspección 54 1.5 litros por segundo, y eso es lo que voy a hacer. Doble clic acá. Para eso me voy a la parte de inflows, en este caso puntos suspensivos. Me voy al marcador número 2, que es de tiempo seco o dry weather. En este caso me voy a average value o a valor medio, y en esta celda pongo el valor de 1.5. Eso me va a simbolizar un caudal entrante de 1.5 litros por segundo. OK. Y puedo simular ya mi modelo, y pues por este conducto debería yo poder ver que transite 1.5 litros por segundo. Para eso me voy aquí al rayo y le doy a correr simulación. Y la simulación me ha resultado exitosa, le doy a OK y simplemente ya por este conducto estoy seguro de que está pasando 1.5 litros por segundo. ¿Cómo reviso eso? Podría decirle que me muestre el caudal que pasa por este conducto. Para eso me voy nuevamente a hacer clic derecho en la pantalla, me voy a la parte de opciones y en la parte de opciones me voy a anotaciones, y en este caso voy a habilitar los valores en las líneas
Y tal vez también quisiese los nombres de las tuberías y le doy a OK y ya está, ya me muestra el nombre de la tubería. Esta es la tubería 1, 2, 3, 4, 5. Pero yo quería ver el valor de mi caudal que pasa por esta tubería. Y para eso me voy simplemente a la parte de map y en esta parte me voy a la parte de líneas o simplemente conductos en nuestro caso, que es el número 3 y despliego y me va a mostrar las diferentes opciones que podría ver en mi pantalla. Yo quisiese ver caudales, en este caso da lo mismo, como estoy trabajando en StudyFlow, simplemente da lo mismo que pueda habilitar caudal acá, 1.5, o también podría habilitar el máximo caudal, que también es 1.5, ¿no? Porque estoy trabajando en régimen permanente, básicamente. Entonces, por esta tubería está pasando 1.5 litros por segundo. ¿Por qué? Porque aquí en este nodo le asigné 1.5 litros por segundo. Entonces, por continuidad, obviamente va a pasar por acá el 1.5, por acá. Finalmente va a salir por este outflow. En este caso, vamos a ver que por estas tuberías no pasa ningún caudal y es obvio, no va a pasar, no va a entrar a esta cámara y pues por esta tubería va a pasar. ¿Por qué? Porque esta tubería está subiendo. En todo caso, está bajando desde la cámara 115, pero está subiendo desde la cámara 114. No es lógico que pase por esta tubería un caudal, ¿no? Entonces ya tengo mi primer caudal y sé que por este tramo está pasando 1.5 litros por segundo, que es lo que yo quería aquí según mi dimensionamiento de mi planilla Excel, ¿no? La siguiente tubería que viene a ser la cámara 115 a la 114, que va a ser esta de acá, 115 a la 114, transita un caudal de 1.5 litros por segundo, ¿no? Si quiero que por este conducto transite un caudal de 1.5 litros por segundo, debo asignar ese caudal a la cámara número 115. Para esto, doble clic acá, me voy a las entradas y en esta parte puntos suspensivos, me voy al marcador número 2, que es tiempo seco, y me voy al valor medio y en este caso aquí pongo 1.5 y de esa manera ya si le doy a OK simplemente me va a transitar 1.5 por la tubería número 2. Correr simulación, OK, y ya está. Por esta tubería pasan 1.5 litros por segundo como yo quería según mi dimensionamiento de mi planilla Excel. ¿Cuál es la siguiente tubería? La siguiente tubería es de 114 a la 111 y por esa tubería quiero que circule 1.58 litros por segundo. La tubería es esta de acá, 114 a la 111, pero por acá ya está pasando un caudal de 3 litros por segundo. Y era lógico, ¿no? Si por acá pasa 1.5 y por acá, bueno, si acá entra 1.5 y acá 1.5, pues esos caudales transitan y pues por continuidad a esta tubería van a llegar 3 litros por segundo. Simplemente por el principio de continuidad. Agüita que entra es igual a agüita que sale. En este caso, para mi dimensionamiento, y si yo quisiese que realmente por esa tubería pase simplemente 1.58 litros por segundo, como está diseñado mi planilla, bueno, como lo tengo aquí en mi planilla Excel, debería yo tratar de forzar que es por esta tubería o por este conducto pasen esos 1.58 litros por segundo. ¿Cómo voy a hacer eso? Simplemente podría aquí quitar un caudal de tal manera que por esta tubería ya no pasen 3, sino es que simplemente pasen 1.58 litros por segundo. Entonces, ¿qué caudal debo quitar a este nodo? Simplemente va a ser el caudal resultante de la resta de estos 3 litros por segundo con estos 1.58 litros por segundo. Entonces, eso es lo que podríamos hacer. Voy para eso a abrir una calculadora y primeramente se hace de esta manera. Por esta tubería están pasando 3 litros por segundo. Menos qué caudal quiero que pase. Quiero que pase un caudal de 1.58 litros por segundo. 1.58 litros por segundo. Enter y me da un caudal de 1.42 litros por segundo. Ese caudal debo quitar en la cámara anterior a esta conducto. En este caso sería la cámara 114. Para eso me voy tal y cual como adicioné caudales a estos em, buzones. Podría adicionarlo de esa manera. En entradas, puntos suspensivos y en esta parte de acá me voy a la tiempo seco y aquí al valor medio. Y en este sentido voy a
quitar un caudal de menos cuánto, menos 1.42, 1.42. Básicamente esto no es lógico, ¿por qué? Porque obviamente no vas a sacar por este conducto 1.42 litros por segundo, ¿no? De agua residual. Es algo ilógico, pero para poder yo modelar o plasmar la planilla tal y cual como está dimensionada acá em, en mi planillita Excel, voy a tener que aplicar o bueno, utilizar este artificio de tal manera de tener por esa tubería el caudal que yo quisiera que circule. Ok, y si le doy a correr simulación, ok, por esta tubería ya está transitando 1.58 litros por segundo, como yo quería que transite según esta planilla, ¿no? Esa es la manera con la que vamos a poder forzar a que transiten esos caudales de diseño por esas tuberías. La siguiente tubería que, eh, que debo adicionar un caudal es la tubería 110 a la 111, en este caso es la 110-111, este conducto, y por este conducto quiero que transite un caudal de 1.5 litros por segundo. Me voy de la misma manera que hice con los anteriores caudales, me voy a la parte de caudal bueno, a la cámara de inspección 110, entradas, puntos suspensivos, me voy al marcador número 2 que es tiempo seco, y me voy al valor medio, y en este caso quiero que transite 1.5 litros por segundo, positivo porque debo adicionar ese caudal. Ok, correr simulación, ok, y por esta tubería ya están pasando 1.5 litros por segundo. Lógicamente, si esto más esto sumo, pues me va a dar 3.8, y por continuidad ese es el caudal que tendría que transitar por esta tubería que tengo acá. Pero seguramente no es el mismo caudal que tengo acá. El caudal con el que quiero que me trabaje el EPA-Swing en ese tramo es de 2.55, el tramo 110-108, que es básicamente este tramo de acá. Entonces, por el tramo 111, diré 111 y 108, pues quiero que transite, en este caso, 2.55 litros por segundo. Está transitando 3.08, y pues puedo aplicar el mismo artificio que hice con este tramo número 3, ¿no? Entonces, de igual manera, el caudal que transita es 3.0, bueno, 3.08 menos, bueno, 3.08 menos, ¿qué caudal quiero que circule? Es 2.55. Entonces, 2.55. Enter, y debo quitar en la cámara anterior, que es la 111, 0.53 litros por segundo. Doble clic acá, me voy a las entradas, puntos suspensivos, me voy al marcador número 2, tiempo seco, y para eso me voy al valor medio, y en este caso debo quitar menos 0.53. Ok, cerrar, correr. Ok, y ya por esta tubería está transitando un caudal de 2.55 litros por segundo. ¿Y qué es lo que yo quería que transite por ese tramo según esta planilla? Finalmente, solamente queda revisar los resultados, y simplemente yo hice algunos de estos artificios y poder llevar esto eh, de esta manera para que yo tenga los mismos resultados que obtuve aquí en mi planilla Excel. Podría revisar primeramente, ya tengo revisado los caudales, podría revisar las velocidades, y para eso me voy aquí a la planilla y me voy a las velocidades a flujo parcialmente lleno, ¿no? Que son básicamente estas velocidades que tengo acá. Entonces, la primera velocidad para el primer tramo es de 0.42, y es básicamente esta velocidad que tengo acá. La segunda velocidad para el tramo 115-114 es 0.62, y es tal y cual esta velocidad que tengo acá. La siguiente es 0.43, es este de acá. La siguiente es 0.72 metros sobre segundo. Y la última es 0.46, y es la velocidad que tengo acá en el último tramo que tengo de diseño. Entonces ya tengo todos los tramos verificados con las velocidades. Si la velocidad es de esta manera, recuerden que la velocidad pues, depende realmente del tirante, y entonces el tirante también que tengo acá
seguramente es el mismo tirante que me salió en el EPASWIM. Voy también a revisar la capacidad con la que está trabajando esto, bueno, con los que están trabajando estos conductos y me dice que la capacidad con la que está trabajando este conducto es del 26% o 0,26. En este caso, esta es la relación de diámetro, bueno, de tirante sobre el diámetro de la tubería. Y eso lo podéis revisar en esta parte de acá. Acá está. Aquí tengo las capacidades con las que están trabajando. Podría darle un poquito más de mm, valores. Y en este caso, el primer tramo me dice que está trabajando con una capacidad del 0. Estoy dando a 26, 0,26, ¿no? O 26%. Recuerden que la capacidad debe ser menor al 75% de la tubería, ¿no? Entonces, en este caso es 0,26 y es básicamente este valor que tengo acá. La siguiente tubería me dice que está trabajando al 19% y en este caso la tubería número 13 es básicamente 0,195 o 19,5%. Básicamente es casi lo mismo, ¿no? Redondeando, pues sabemos que no debemos redondear bueno, redondeando sería 20%, simplemente tema de decimales y pues básicamente es lo mismo. El siguiente tramo está trabajando al 26% o 0,026, en este caso 3, y es lo que tengo acá, 0,26%, ¿no? O bueno, 26% o 0,26 en decimales. El siguiente tramo está trabajando al 18% o 0,18. Voy a, acá está, 0,18 y pues básicamente es este tramo que tengo acá. El último tramo está trabajando a 0,35 y es básicamente lo que tengo acá. Entonces los tirantes básicamente son los mismos y básicamente yo revisé todo esto con el EPASWIM. También podría revisar eh, los tirantes. Lo que revisé anteriormente son las capacidades. Podrías también revisar los tirantes y las relaciones de caudales. Hay varias formas de visualizar todos esos valores. Para eso, para una de las formas podría irme aquí a la parte de reportes y en esto me voy a los sumarios. Y dentro de esto me voy a habilitar lo que son tuberías, que es la parte final. Eh, en este caso, me va a mostrar las tuberías con el caudal, la relación de, bueno, la velocidad, la relación de caudales y la relación de capacidad. En este caso, la tubería número 1, que es esta de acá, me dice que está trabajando al 20, bueno, me dice que estamos trabajando bueno, que está a 0,42 metros sobre segundo y es la velocidad que anteriormente verifiqué, ¿no? ¿Dónde está? Acá está, 0,42. Lo siguiente que me dice que está trabajando bueno, que es la relación de caudal de diseño sobre caudal a tubo parcial, tubo lleno es de 0,14 y es básicamente el valor que tengo acá, 0,14, ¿no? Acá está la primera tubería, pues es 0,14. Me dice también que, bueno, esto ya lo revisé, ¿no? Las capacidades y pues la siguiente tubería también me dice que y está trabajando, bueno, mm, la relación de caudales de 0,08, ¿no? 0,08 la relación de caudales y en este caso es lo mismo, 0,08. La siguiente es 0,15 y es básicamente lo que tengo acá. La siguiente es 0,07 y es lo mismo que tengo acá. Y la última pues es 0,27 y es lo que tengo acá, ¿no? El último trámite, el 5. El 6, como les dije, simplemente no importa. ¿Por qué? Porque es el tramo de salida acá. Entonces ya tengo revisado todas las relaciones de caudales. También podría ver el tirante máximo, ¿no? En este caso, que viene a ser dado por el... No, bueno, sería ¿Dónde está esto? Acá está. El tirante básicamente que está denotado como depth, ¿no? O profundidad. En este caso, esto hace referencia a los tirantes y me dice que está trabajando bueno, que el tirante en este caso en Steady Flow es 0,04 metros o simplemente 40 milímetros, ¿no? Lo que yo podría hacer para eso, para revisar eso, es irme a la parte de acá y aquí tengo los tirantes y básicamente son los mismos. Si estos están en milímetros, podría llevarlos a metros, que es simplemente divido entre 1000 y básicamente son estos valores. Voy a arrastrar para las demás tuberías y pues
tengo los datos de las demás tuberías, ¿no? En metros. Esto ya está en metros, 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 metros. Y esto también está en metros. Entonces podría revisar estos valores y pues la primera tubería dice que está a 0.04, 0.04. La siguiente 0.03 es básicamente lo que tengo acá. La siguiente 0.04, la siguiente 0.03 y la última es 0.05, que es lo que tengo acá. Con esto queda revisado todos los parámetros en el EPASWIM y pues tengo una copia tal y cual, o bueno, tengo plasmada mi planilla en el EPASWIM con todos los parámetros verificados.